Buenos días, buenas tardes. Good afternoon to everybody. Y buenas tardes a See, I got to todos. say it second so I didn't mess up. Y buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas a través de las redes sociales. Esperamos pronto que puedan participar con nosotros. Good morning, also afternoon. Now I messed it up. Dang it. Yeah, karma's still not real. Thank you to everyone who has joined us online. We are so glad that you're here. And we hope we get to see your smiling faces in the sanctuary soon. Hoy es un día muy especial. Today is a special day. Hoy celebramos y participamos en el Día Mundial de la Comunión. We are celebrating and participating in the worldwide day of communion. A través de todo el mundo, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, su novia, está participando hoy en comunión. In all of the world, the church, also known as the bride of Christ, is participating by partaking in communion. Toda persona, cultura, lenguaje y país que cree y sigue a Cristo Jesús están participando con nosotros en el día de hoy. Every follower of Christ, whether that is from here, from there, speaking this language, that language, we're in it together today. Todos estamos unidos por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Because we are united by the life, death, and resurrection of Jesus Christ. La iglesia cristiana, evangélica, protestante cree en dos sacramentos. The Christian, evangelical, Protestant church believes in two sacraments. Un sacramento es una ceremonia, un rito que instituyó Jesús. And a sacrament is just a ceremony or a ritual that Jesus instituted in his life. Comenzó al principio de su ministerio cuando él fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. And this began at the beginning of his ministry when he was baptized and received the Holy Spirit. Y antes de ser crucificado en la Santa Cena, And then there was another one right before he was crucified in the Last Supper. Jesús mismo lo comenzó. Es una señal externa Jesus himself started it. It is an external sign de una gracia interna. of an internal grace. El sacramento no es inventado por la iglesia o por seres humanos. And this is not something that is made by, it's man-made or human-made. Celebra lo que Dios ha hecho por nosotros. It's celebrating what God has done for us. Promesas de Dios que están cumplidas en Cristo Jesús. It's promises of God fulfilled in Christ. Es el poder del Espíritu Santo que toma estos elementos ordinarios And it's the power of the Holy Spirit that takes these ordinary elements y los hace espiritualmente significativos. and makes them have spiritual meaning for us. Representan la gracia de Dios de una manera It represents God's grace in a way que se nos nota a las personas hacia afuera. O sea, que las personas pueden ver ese cambio en nosotros hacia afuera. that's visible to others from far away, even if they don't understand or know the story. Nos sella en un pacto de gracia que nos conecta espiritualmente con Cristo Jesús. And it's that kind of grace that connects us to Jesus. En Cristo lo recibimos absolutamente todo. And in Jesus, we have everything. El segundo que vamos a ver es el bautismo. So the second one is baptism. Hoy participamos, nos recordamos y celebramos Today we are remembering, we are participating, we are celebrating together el cumplimiento de nuestra nueva vida en Cristo the Jesús. fulfillment of our new life in Christ. Cuando ves a una persona entrar y salir de las aguas, te lleva a ti a recordarte el día que tú tomaste ese paso en creer y seguir a Jesús. And if you've taken that step already, when you see someone else go in it, you remember, you recall that day when you took that step. Les quiero recordar que todo mensaje que predicamos aquí en esta iglesia está fundado en la autoridad de la palabra de Dios. And every message preached at this church, at this church is founded on the authority of God's word in Scripture. Típicamente les pido que se pongan de pie cuando leemos la palabra de Dios, pero hoy no lo vamos a hacer. We often ask that we stand out of reverence for the Scripture, but today we're not going to do that because there's a lot of Scripture. Sí, tengo mucha escritura que tengo que leer. Primero, y también para mis hermanos y hermanas que hablan inglés, And for brothers and sisters who speak English, mientras que yo esté leyendo la escritura en español, va a estar en la pantalla en inglés para ustedes. we're only going to read the Scripture out loud in English or in Spanish, and you can follow along in English on the screen. Gracias por su entendimiento con eso. Thank you for understanding. Primeramente, el sacramento del bautismo. First off, the sacrament of baptism. Mi deseo para ustedes en el día de hoy es que si tú no has tomado este paso todavía, And if our desire for you is that if you have not taken that step yet to be baptized, a través de recibir este entendimiento, quizás consideres tomar este como tu próximo paso. our desire is that as you understand it,
maybe you would consider taking that next step. Como dije, Jesús fue el primero en bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Like we said, Jesus was the first to get baptized and receive the Holy Spirit. Pero hoy me quiero enfocar en una persona que se bautizó después de la resurrección de Cristo Jesús. But we're going to focus today on somebody who was baptized after the resurrection of Jesus. 40 días después de que Jesús había resucitado, This is 40 days after Jesus comes back to life. los discípulos estaban en oración esperando recibir la promesa del Espíritu Santo. And the disciples are in prayer. They're expecting God's promise to be fulfilled to them in that moment. Ahora, el Espíritu Santo es el consolador. Él es Dios con nosotros. And the Holy Spirit is God. And it is God with us, and it is God's comforter. Y no solamente es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Not only is it God with us, but it's also God within us. Ahora voy a leer unos versículos y este es uno de los primeros mensajes que Pedro comunicó después de recibir el Espíritu Santo. And upon receiving the Holy Spirit, Peter, who we're going to read from today, this is one of the first messages he shared. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 39. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Lo que me fascina de esto es que después de Pedro comunicar este evangelio, esta verdad, What's fascinating is that after Peter communicates this gospel, the truth, después de él compartir estas mismas palabras a todas las personas que estaban presentes, after he shared these words to the people that were present, 3,000 personas se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo Jesús. 3,000 people immediately repented, meaning felt bad about, said sorry for it, and denounced their sin and decided to follow Jesus. Y se bautizaron. And they were baptized. Me quiero enfocar en el versículo 39. We're going to focus on 39. Dice todos los extranjeros, It says all foreigners in the Spanish translation. pero también se puede interpretar todos los que están alejados o apartados. But like we saw in the English translation, it means anyone who's separated, far off from God. Y esto nos lleva a una pregunta para ustedes en el día de hoy. And that takes us to this question. ¿Te sientes apartado de Dios en el día de hoy? Do you feel far off from God? Quizás unas decisiones recientemente que has hecho que te hace sentir apartado de Dios. Maybe it's a decision you made recently that makes you feel far away, separated from God. Quizás es la vergüenza de tu pasado o algo que te ha sucedido a ti en el pasado que te ha hecho sentir a ti como si estuvieras apartado de Dios. Maybe you feel like you're ashamed of your past, and something that happened in your past is something that separates you from God. Quizás es confusión de cosas que has experimentado como religión y el comportamiento de otras personas. And maybe it's stuff that you've lived and your experiences make you feel like you can't be close to God. Quizás es confusión sobre la misma palabra de Dios que muchas veces no la entiendes y no sabes prácticamente cómo vivirlas. Maybe you would like to get close to God, but it's too hard to understand what's going on in the Bible and how to follow Him. Quizás son dudas de cosas que has visto y has leído y todavía estás intentando de reconciliar todo. And maybe life has just hardened you and made you not want to be close to God. O siempre son pensamientos erróneos, falsos que te dicen a ti que no puedes estar cerca de Dios. Or maybe you've believed some of the lies you've been told that you don't have a way to be close to God. La siguiente historia nos demostrará los extremos que Jesús va para perseguirnos a nosotros. But this next story we're going to take a look at gives a picture of the extremes to which Jesus will go to pursue us. Que nos enseña, no importando dónde nos encontramos, ahora mismo Dios nos está persiguiendo a nosotros. And it teaches us that it doesn't matter where we find ourselves in life or what we've been through. God is pursuing all of us right now. Si tú estás aquí en el día de hoy es porque Dios te está persiguiendo. God is pursuing all of you. The fact that you're here today is proof of that. No hay nada que tú puedas hacer que va a permitir que Él no deje de perseguirte. And there's nothing you can do to make Him stop
coming after you. Lo que vamos a leer hoy se trata de un etíope eunuco. We're going to take a look now at a eunuch from Ethiopia. Y si dije eso mal, me pueden corregir después del servicio, pero por favor, extiéndeme gracia. Eunuch, I know how to say it in English. It's good. Y este eunuco estaba leyendo el libro de Isaías So this eunuch is reading the book of Isaiah in the Old y está Testament. leyendo los pasajes específicos que habla del Mesías, And he's reading some passages that talk about the Messiah, del cordero de sacrificio. also called the Lamb of Y Sacrifice. tenía una curiosidad, pero a la misma vez estaba confundido. And he was curious, but he's also really confused. Ahora, lo que él estaba leyendo se trataba de las buenas nuevas. And what he's reading is about the gospel, El evangelio del reino de Dios que viene aquí a través de Jesús. the gospel of the kingdom of God that is coming to earth through Jesus. Y el ofrecimiento que Jesús nos está dando en Él para ser ciudadanos de su reino. And the offering that Jesus makes in himself in establishing this kingdom and allowing us to be citizens. Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros podemos participar en esa vida en Jesús. And because he did that, we can offer our life to Jesus so that we can participate in that grace and we can have that life, that kingdom life. Ahora, este eunuco en esos tiempos era una persona de confianza. This was a person who was confident, trustworthy. I don't remember what it said for that. Es una persona que básicamente se le entrenaba para llevar a cabo un rol en específico. Yep, this is a guy who was trained to carry out a specific task. Y a esta persona se le ponía en confianza tesoros o a una reina o a una hija, una princesa. And this is somebody who was entrusted to look after treasure of a princess or a queen or a daughter of someone. Y una de las cosas que se hacía para asegurarse que él no cayera en tentación, básicamente se eliminaba la parte privada del hombre. And so what they did was they removed his privates in order for him not to fall into temptation when he was taking care of women. Ahora, el libro de Hechos capítulo 8 versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario en cargo de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subirse y sentarse con él. Me fascina a mí la pintura que esta escritura está pintando. What an amazing picture this scripture gives us. Aquí vemos un hombre que está totalmente apartado de Dios. We have a man who's completely separated from God, Tiene una cultura diferente, from a different culture, idioma diferente, speaks a different una language, vida diferente, lives a different life, apartado de Dios, completely far off from God, sin conocimiento ninguno, with no understanding, pero sin embargo con una hambre de saber y desear más de Dios. but even though he had a hunger, he had something in him telling him he wanted to know more Y of aunque él God. no entendía, And even though he didn't understand, su falta de entendimiento no lo desanimaba. his lack of understanding never encouraged him. Seguía Discouraged, buscando y persiguiendo la verdad de Dios. and he kept looking for God's truth. Quizás te identificas con este hombre en el día de hoy. And maybe you can identify a little bit with that guy. Te atrae las posibilidades, lo que significa una relación con Dios. And you want to know what it means to have a relationship with God. Pero no estás completamente seguro exactamente cómo lo vas a llevar a cabo o qué significa para tu vida. But you're not sure exactly how that plays out practically. Quizás hay una variedad de razones que constantemente se están metiendo como obstáculos en su vida. And maybe there's all sorts of reasons why it's always an obstacle in your life, why it's difficult. El libro de Hechos capítulo 8 lee: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe
comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. En esos tiempos, antes del camino a través de Jesús, And in these times before Jesus came to be the way, para ser judío y entrar en una relación con Dios, to become Jewish, and to be in a relationship with God, tenías que hacer 3 pasos. you had to take 3 steps. Primeramente había el sacrificio de un animal. The first was an animal sacrifice. La sangre del animal limpiaba el pecado temporariamente hasta el próximo pecado. And temporarily, from one sin to the next, the spilled blood of that sacrificed animal would cover your sins until you needed to do another one. Dios dice que el precio del pecado es muerte. And God said that the price of sin, the wages of sin, is death. Y el animal servía como una sustitución para pagar temporariamente por ese pecado que la persona había cometido. And so in these days before Jesus, the animal was that price. It was the price you were paying for sin. El primero que practicó este rito fue Dios mismo en el libro de Génesis. And the first sacrifice we see is in God himself in Genesis. Típicamente leemos a través de Génesis y muchas veces no reconocemos esto mientras que estamos leyendo. And if we've read Genesis, you've probably missed this before when reading because there's so many other things that grab our attention. Después que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y caer en pecados, But immediately after Adam and Eve disobey God and they fall into sinfulness, reconocieron que estaban desnudos. they realized they were naked. Y Dios, para cubrir su pecado y su desnudez, ¿qué fue lo que él hizo? And so God, to cover their sins and cover their nakedness, what did he do? Les dio una ropa de piel de animal. He literally covered them with the skin of a sacrificed animal. ¿Y cómo fue que él hizo eso? And how did he do that? Tenía que sacrificar el animal. He made the animal sacrifice. Tenía que derramar sangre. Blood was shed. Y ahí cubrió el pecado de Adán y Eva. And that symbolizes a covering of the sins of Adam and Eve. También la circuncisión. And circumcision as well. Se le cortaba la piel del hombre en esa área privada. They would cut off the end of the skin on the man's privates. Obviamente esto sería un problema para el eunuco. And that's going to be complicated for a eunuch. Si no entienden esto completamente, pregúntame después del servicio. Just a joke, making sure you're awake. Marca, bueno, ustedes están dormidos, bro. They can't even laugh at eunuch jokes. Pero la marca el pacto de la promesa que Dios hizo con el pueblo de Israel. The point of this is marking that promise that God made with the people of Israel. También era bautizarse, And they also have to baptize them. sumergirse en las aguas, You go under the water, que significaba limpieza de pecado, which means cleansing from the sin. It pero represents también that. la muerte de una vida vieja y la resurrección de una vida nueva. And the death of an old life and the raising to walk in a new life. So, es posible que el eunuco etíopes sabía este proceso. And it's possible that the eunuch understood in his mind what this process was. Fíjate, porque él había ido ya al templo de Dios para ir a alabar a Dios. Because he was used to going to the temple to worship God. Y Felipe va y le explica a él que Jesús es el Cordero de Dios. And so Philip, in this passage that we read, explains to him, Jesus is that lamb. He's God's lamb. Que la vida y la muerte de Jesús toma el puesto para pagar nuestro pecado y nos justifica en Cristo Jesús. And so Jesus' blood in the same way covers us in our sins like the animal for Adam and Eve. Pero tenemos que creer y seguir a Jesús. But we have to take steps ourselves. We got to believe and we got to follow Jesus. La vida de Jesús es la gracia de Dios que nos salva de nuestro pecado, de nuestra rebelión contra Dios. The life of Jesus is the saving grace of God that protects us from our sin and gives us life. So imagínate la emoción del eunuco. So imagine his excitement in this moment. Ahora nada me aparta de Dios. There's nothing that's going to separate him from God anymore. Las barreras de nacionalidad, cultura y el pasado y el pecado ya no físicamente lo aparta del amor de Dios. Every barrier that separated him, that seemed to separate him from God before, wasn't a thing anymore. La fidelidad de Dios es suficiente para él. God's faithfulness was enough for him. El versículo 36 dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó para la carroza y ambos bajaron al agua.
y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Ahora el eunuco egipcio tenía una nueva etíopes, tenía una nueva identidad en Cristo Jesús. So this eunuch now has a new identity in Jesus. Es una nueva criatura. He's a new creation. El Espíritu Santo mora, vive en él, está con él. The Holy Spirit is with him, in him, around him. Dios está con él. God is with him. Ahora es importante entender que el bautismo no salva. And it's really important to understand that it's not baptism that saves you. Efesios capítulo 2 versículo 8 a 9 lee: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El eunuco, I forgot that you weren't reading that in English. No pasa nada. El eunuco, al bautizarse, está confesando su pecado. And upon baptizing himself, the eunuch is making that confession of his sin. Está reconociendo su necesidad de un Salvador y que Jesús es ese Salvador. He's recognizing his need for a Savior and recognizing that Jesus is that Savior. Está públicamente reconociendo que creerá y seguirá a Jesús todos los días de su vida. And he's recognizing publicly that he's going to follow Jesus and recognize him as king for the rest of his life. So te pregunto a ti, So now our question to you. ¿deseas entrar en esta relación con Dios? Do you want that kind of relationship with Jesus? ¿Deseas tomar este paso de la manera que lo tomó el eunuco? Do you want a relationship with God? Do you want to take that step like the eunuch did? No importa cuán lejos o apartado Dios te estás, Dios te está persiguiendo para estar en una relación con Él. It doesn't matter how far you are from God. It doesn't matter how far you feel from God. There's nothing that can separate you except deciding to take that step. Lo que me encanta del eunuco And what I love about the eunuch, es que él no tenía la claridad perfecta. he did not have perfect clarity in this moment. Él todavía estaba buscando y no había encontrado lo que él había buscado. He had questions and he was still looking. Pero sin embargo, él fue a alabar a Dios. But even so, he went to worship God. Se sometió en obediencia. He submitted himself in obedience, Dios lo salvó y le dio claridad. and God saved him and gave him that clarity. Muchas veces tenemos tantas preguntas, So many times we come with questions, falta de claridad, lack of understanding, y es un clarity, obstáculo que no nos permite entregarnos a Dios. and it keeps us from giving ourselves fully to God. Pero la vida del eunuco nos demuestra claramente But this eunuch's life is a great example to us alabar, of how to worship, someternos en obediencia, how to submit ourselves y Dios nos obediently. da toda la claridad que nosotros necesitamos para creer y seguirlo a Él. And it gives us hope that Jesus can give us the clarity we need to be able to follow him and know what that looks like, means. Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 14. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. So, ahora quisiera hablar sobre el sacramento de comunión. Now we're going to talk about the sacrament of communion. Jesús le pide a sus discípulos que participen en este rito, esta obra espiritual en su memoria. Jesus at the Last Supper asked his disciples to follow along in this ritual in the memory of him. O sea que lo hacemos en recuerdo de lo que Rolando acaba de explicar. He just explained that. Los judíos en esos tiempos practicaban la Pascua. The Jews in that day celebrated Passover. Y básicamente lo que había sucedido es que los hebreos, antes de ser el pueblo de Israel y los judíos, And this is what happened. The Passover basically is when the Hebrews, before becoming Jews, básicamente para ellos ser liberados de la opresión de Egipto, to escape from Pharaoh's reign of slavery, Dios hizo una última plaga. God made one last plague. Básicamente iba a quitarle los primeros hijos a todos los egipcios y a las personas que no creían en él. To the people that didn't believe in him and to the Egyptians, he was going to take away the firstborn son. So, ¿qué fue lo que Dios le pidió al pueblo, a los hebreos? And that is what So
So here's what God asked of the Hebrew in that time period. Quería que tomaran un cordero, They wanted them to take a lamb, lo iban a matar a este cordero y derramar su sangre. sacrifice that lamb, spill the blood, Y tomaban la sangre y lo ponían arriba de la entrada de su puerta y por los lados. and paint the blood of this lamb above their door and on the sides of their door. Se comían el cordero, Eat the lamb, obviamente lo cocinaban primero. not raw, Y después lo que no se comían, and the leftovers, dejaban que lo sometían como una ofrenda y dejaban que el fuego quemara todo lo que quedaba del cordero. they offer it as what's called a burnt offering, which is a Y burnt básicamente lo offering. que ocurría es que el espíritu, uno de los ángeles pasa sobre todo Egipto y toda persona que no tenía esa marca en sus puertas le quitaba los primeros hijos de los egipcios. And that night, God sent a spirit to pass over the homes of these people, and whoever did not have that sacrifice of blood covering their door, the firstborn of that family would So die. aquí vemos que de la misma forma que Dios tomó sus primeros hijos, aquí Dios está entregando su único hijo. And we're seeing what's happening here. It's Jesus is God's only son, and He is sent for us. Jesús ahora es el Cordero de Dios. And Jesus is that Lamb of God. Ya no hay que entregar el cuerpo y derramar sangre. We don't have to make any more sacrifices. Estamos perdonados y podemos estar con Dios. We can be forgiven by the sacrifice that Jesus has made for us. Jesús entrega su cuerpo y derrama su sangre por nosotros. Jesus gave His body and spilled His blood for you. Antes de Jesús ser crucificado, los tiempos estaban bien pesados. Before Jesus was crucified, times were really heavy. Había llegado la hora para Jesús entregar su cuerpo. It was time for Jesus to turn Himself in. Los líderes de Israel, los fariseos y los saduceos estaban buscando a Jesús para matarlo. The Pharisees and Sadducees were looking for Jesus, wanted to kill Him. Los discípulos sentían este peso porque no entendían perfectamente que Jesús no solamente se iba a entregar, pero que iba a resucitar. And the disciples could feel that tension because they knew that He was going to die. But they had no idea that he was going to resurrect. So Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Lo que me fascina de esto es que esto es el cumplimiento de una promesa. And what's great about this is it's the fulfillment of a promise. Demuestra la fidelidad de Dios. Shows God's faithfulness. En Génesis 3:15, Genesis 3:15. pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu semiente y la de ella. Su semiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí vemos claramente la promesa de Dios y está hablando de Jesús y el enemigo de nuestras almas, Satanás. And this is really like a prophecy. This is God's promise. It's clearly talking about this battle between Jesus and Satan. Tú ves, Satanás le muerde el talón a Jesús en la crucifixión, pero Jesús le aplasta la cabeza en la resurrección. And yeah, maybe Satan hurts God with the crucifixion, the heel bite, but then we got a winner. Pero lo que más me fascina de esto es que al momento, esas traducciones, lo que me fascina de eso es que en el momento que Adán y Eva pecaron, en el momento que se sometieron a esa rebelión contra Dios, But check this out. The moment that Adam and Eve sinned and rebelled against God, inmediatamente en Jesús nos dio una promesa y creó el camino fuera de ese pecado, fuera de esa muerte. immediately after, we get a way out. God creates a way out. Dios creó el camino para restaurar, redimir, sanar y llamarnos a Él en Jesús. He made that way out so He can redeem us. He can heal us. He can bring us to new life in Jesus. So, ¿qué nos dice esto de Dios? So what does that say about God's character? Que al momento que entramos en pecado y en rebelión, de inmediato creó el camino. Because as soon as we enter into sin and rebellion, He makes a way. No importa lo que tú has hecho.
Doesn't matter what you've done. No importa lo que estás haciendo. Doesn't matter what you are doing. Podemos ir delante de Dios y arrepentirnos y entregarnos si eres fiel de extender su gracia y perdonarnos. We can go to God. We can ask for forgiveness, and He is faithful and just to cleanse us. Desde el principio, Dios tomó la decisión de entregar a su Hijo Cristo Jesús. From the very beginning, God made the decision to give in His Son, Jesus. Desde el principio, Dios decidió que tú eres extremadamente precioso, no He importando lo decided que has that hecho. you were precious in His sight, regardless of what you've done. La gracia de Dios es suficiente para ti. And God's grace is sufficient. God's grace is enough for you. Él siempre te ha elegido. He has always chosen you from the very beginning. La pregunta es si lo vas a elegir a Él. And the question that you need to ask is, are you going to choose Him? ¿Quieres participar en su promesa? Do you want to participate in His ¿Quieres promise? participar en su pacto? Do you want part of that covenant relationship?